desde qué momento se había guardado dentro de mí que ser mujer era algo negativo. Y aquí hago una pausa porque esto es información fuerte. La mayoría, si no todas, las enfermedades del útero en las mujeres tienen que ver con un rechazo consciente o inconsciente a ser mujer. Y yo no tenía ni idea que desde muy pequeña guardé en mi mente que ser mujer no era algo bonito. Conversaciones desde el útero es entrar a un portal. Es un podcast que he creado desde el espacio sagrado de mi corazón, pensando en todas aquellas conversaciones que no tenemos en ningún otro lugar. Mi nombre es María Camila Lesmes. Aquí vas a encontrar inspiración y esperanza. Vas a recordar el poder de lo que realmente significa tu energía femenina. Hablaremos de ciclos, menstruación, hormonas y enfermedades del útero, pero también de crecimiento personal, herramientas de autoconocimiento y salud holística. Somos parte de un todo, y aquí vamos a sentirnos parte de ese todo, conversando desde el útero. Hola, bienvenidas, bienvenidos a el segundo episodio de mi podcast. Hoy les voy a hablar, ahora sí, sobre la pregunta que me hace todo el mundo y es: ¿cómo me sané del ovario poliquístico? Me encantaría decirles que esto fue un brebaje, que esto fue una sanación, que alguien me alineó los chakras, No, que siento yo que fue una unión de muchas cosas. Entonces íbamos en mi historia en que me sané de la rinitis, ¿no? La rinitis se me quitó, ahí fue cuando yo dije, ok, si mi mente, a través de las experiencias que estoy teniendo, creó esta enfermedad en mi cuerpo, al empezar a cambiar las creencias que tengo sobre mí y sobre las situaciones que he tenido, puedo sanar mi cuerpo. Y creo que ese fue el clic más poderoso que he hecho en toda mi vida, y fue entender que sí me puedo sanar de enfermedades que me habían dicho que no me podía sanar. Porque tenía dos, ¿no? Entonces ya les había contado, tenía rinitis alérgica, que es de esas enfermedades que vas al médico y te dicen no te puedes sanar, y tenía ovario poliquístico, que es de esas enfermedades que te dicen no te vas a sanar, esta es una enfermedad que vas a tener toda tu vida, pero te podemos dar cosas para manejar los síntomas. Entonces, hasta ese momento, ¿qué había pasado? Mis ciclos eran súper irregulares. Cuando empecé a tomar las pastillas anticonceptivas, se volvieron regulares, o lo que yo pensaba que era regular. Me tomaba las 28 pastas, cuando las dejaba de tomar ahí mismo me llegaba la menstruación, como que todo estaba muy tranqui. Sin embargo, yo seguía teniendo muchos cólicos. Me acuerdo de los cólicos así fuerte, de eso me acuerdo. Entonces, nada, dejé de tomar las pastillas anticonceptivas y dejó de llegarme la menstruación. Ya no me volvió, no llegó. Entonces ahí fue cuando yo dije, listo, vamos a empezar a trabajar en esto. No fue una cosa, no fue dos cosas, fueron muchas cosas. Entonces les voy a contar más o menos uno por uno de todo lo que me acuerdo. La primera persona a la que acudí fue una psicóloga. Y me acuerdo que la primera psicóloga a la que fui no me gustó, me confrontó un montón la primera sesión y yo dije, esto no me gusta, pero el hecho que no me guste una terapeuta no quiere decir que todas las terapeutas sean malas, entonces seguí buscando. Encontré una psicóloga maravillosa que, aunque me confrontó en mi proceso, siento que me tomó de la manito y me ayudó mucho. Y ella me recomendó dos de las terapias que ayudaron muchísimo en mi proceso. La primera fue el Reiki, o el manejo energético de las enfermedades, y la segunda fueron las constelaciones familiares. Resulta que el esposo de ella hacía constelaciones familiares, pero más que talleres de constelaciones eran información sobre terapia sistémica. Entonces yo, en medio de la depresión, de todo, empecé a ir a estos encuentros de terapia sistémica, donde encontré mucha información, donde me di cuenta que realmente todo lo que pasa con nosotros y con nosotras hoy está determinado por un montón de patrones. En la vida, absolutamente todo son patrones que se repiten y se repiten y se repiten, y una vez nosotros podemos darnos cuenta cuáles son esos patrones y elegir si seguir repitiendo o no, va a haber sanación sí o sí. Entonces empecé a ir a la terapia sistémica, empecé a darme cuenta un montón de cosas que había con papá y con mamá, que seguro me van a escuchar en el podcast, entonces no es el tema del podcast, pero encontré muchas cosas que yo podía sanar en mi mente y en mi corazón.
A veces ni siquiera tiene que ver con la otra persona o con un proceso de perdón o con hablarle o con decirle las cosas. Es resignificar todo dentro de mi corazón. Entonces, la terapia sistémica o las constelaciones familiares me ayudaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Además del Reiki, también empecé a tomar, pues a formarme para hacer Reiki, ¿no? Para hacerme auto-Reiki. Y algo del Reiki que me gustó muchísimo, que también lo resalto porque es algo que pasa mucho en nuestros procesos, es que para que tú puedas darle esa terapia a alguien más, tienes que dártela a ti 21 días. Entonces pasa mucho ahora que muchas personas conocen una terapia y ya quieren entregarla, ya como quiero hacerlo, quiero para otros, pero yo quiero recordarles que la persona más importante de nuestra vida somos nosotras mismas. La persona más importante de mi vida soy yo y la persona más importante de tu vida eres tú. Y es importante que te sientas tú primero segura y sana y feliz para luego sí poder compartir eso en expansión. Eso aprendí del Reiki. Además de una frase muy bonita que tienen en Reiki que es el solo por hoy. Entonces esa también me ayudó y me enseñó a mantenerme en el momento presente. Es como, solo por hoy voy a estar tranquila, solo por hoy voy a estar en paz, solo por hoy voy a dar lo mejor de mí. Ya mañana miraré y seguro repetiré la frase, pero solo por hoy voy a dar lo mejor de mí para mí. Entonces esas dos terapias me ayudaron muchísimo al principio. Por supuesto, pedí terapia con la persona que me enseñó sobre la inteligencia biológica. Empecé a ir y siento que él, más allá de hacerme un tratamiento full para el ovario poliquístico, lo que me ayudó fue a entender mis emociones y a darme cuenta que tenía 25 años y no tenía ni la más mínima idea cómo funcionaban las emociones en mi cuerpo. Por supuesto, vamos a hacer un capítulo solamente de emociones, pero entendí a sentir y a darme cuenta cuando tenía una emoción en mi cuerpo. Empecé a entender cómo funciona la ira. Entonces, ¿qué es la ira? ¿Para qué sirve la ira? ¿Tiene una función? ¿Cómo puedo evocarla en mi cuerpo? ¿Cómo puedo sacarla? Porque la gestión emocional, lejos de lo que muchas personas pueden pensar que es no sentir emociones o evadirnos de las emociones, la gestión emocional es sentir nuestras emociones en un lugar seguro. Entonces aprendí a identificar la ira, a evocar la ira, a sentirla en un lugar seguro. Y así también con todas las otras emociones. Con el miedo aprendí a identificar el miedo, a sentir el miedo, a permitírmelo en un lugar seguro y que saliera de mi cuerpo. Y por supuesto la tristeza, que en ese momento siento que tenía una gran dualidad con la tristeza porque estaba triste todo el tiempo, pero llorar me costaba un montón. Entonces en todas estas terapias que hice en ser doña talleres, como les dije, empecé a llorar, a hacer procesos, a llorar en público, a que fuera lo que tuviera que pasar. A mí ya no me interesaba si había 1, 2 o 3, yo lloraba, contaba mi historia y por eso me siento tan cómoda hoy de contar mi historia, porque ya había tenido un poquito de práctica. Entonces también compartir mi historia y aprender a llorar. En esas terapias aprendí eso, pero también me di cuenta que el ovario poliquístico era una cosa que tenía raíces muy profundas en mí, muy profundas y que se había formado desde que yo era muy pequeña y que además tenía muchos factores, que en medicina le diríamos es una enfermedad multifactorial, pero allá lo ven desde otros puntos. Yo lo veo como que es algo físico que requiere también de mi parte, entonces requiere que yo cambie algunas cosas de mi dieta, que yo cambie algunas cosas del ejercicio sobre todo, y eso es algo que les confieso que me cuesta un montón. Hacer actividad física al principio me costaba mucho porque yo pensé que era correr, ir al gimnasio. Ahora entiendo que puede ser bailar, que puede ser otras cosas donde mueva mi cuerpo, pero en ese momento me costaba un montón. Cambiar las cosas de mi dieta también me costaba un montón porque no entendía cómo funcionaba la nutrición, entonces también eso es importante en la parte física. Ahora también empecé a entender mi parte emocional, desde qué momento se había guardado dentro de mí que ser mujer era algo negativo. Y aquí hago una pausa porque esto es información fuerte. La mayoría, si no todas, las enfermedades del útero en las mujeres tienen que ver con un rechazo consciente o inconsciente a ser mujer. Y yo no tenía ni idea que desde muy pequeña guardé en mi mente que ser mujer no era algo bonito. Y mi útero empezó a sentir eso y empezó a enfermarse. Y por supuesto el tercer pilar, que fue la parte energética, a darme cuenta que estaba guardado dentro de mi energía, los centros energéticos, los chakras, que ya tendremos tiempo de hablar de eso, que más allá de algo esotérico es algo muy real que existe en nuestro cuerpo, y darnos cuenta cómo la energía se va moviendo a través de eso. Entonces también darme cuenta que mis chakras inferiores estaban con la energía por todos lados y empezar a trabajar eso en mí. Como les dije, me hubiera encantado decirles, alguien me alineó el chakra, y eso no sucede. Realmente cuando vas a una terapia alguien puede hacer trabajo energético
energético sobre tu cuerpo, pero la única o el único que tiene la capacidad de hacerlo somos nosotros mismos, nosotros mismas. O sea, yo a través de mi propia energía la voy organizando dentro de mí. Entonces creo que fueron muchas cosas. Para la parte física también fui a un médico homeopático. Él también me escuchó, me formuló un medicamento homeopático. Yo estaba muy reacia a los medicamentos porque creo que en ese momento como que hice un corte con la medicina alopática o la medicina moderna porque dije esto no me ha estado funcionando. Y también hay algo más que quiero contarles de mi historia y es que justo después que yo dejé de tomar los anticonceptivos volví a ir a mis controles médicos. Los ovarios seguían exactamente igual. Sin embargo, la ginecóloga me recomendó ir a donde un endocrinólogo. Fui donde una doctora endocrinóloga, que son los que se encargan de las hormonas. Me midió todas mis hormonas y tenía la insulina por los aires, es decir, el azúcar estaba bien a costa de que la insulina estaba por los aires. Entonces lo que me dijo, otra vez volviendo a la manera como los médicos y las médicas nos hacen el diagnóstico, fue: mira, estás a 2 meses de convertirte en diabética porque tu insulina está altísima. Entonces, si no quieres inyectarte insulina, tienes que tomar estos medicamentos y cambiar tu estilo de vida. Y me dio algo súper rígido y para mí también ese diagnóstico fue muy, muy duro. Ahí fue cuando me di cuenta que necesitaba hacer algo más con mi vida. Entonces, sumado a todo lo que les he dicho, el reiki, las constelaciones, todo esto, a la terapia, a las emociones, como recapitulando un poco de lo que hemos hablado, empecé a ir a un espacio que se llama el Círculo de Mujeres. No sé la verdad ni por qué fui, ahora trato de pensarlo y creo que fue un lugar donde estaba yendo a otras terapias. Una vez me dijeron, mira, hay un círculo de mujeres, empecé a ir y fue un espacio para mí también revelador. Revelador conocer a otras mujeres, escuchar sus historias. Por eso creo que elegí empezar este podcast con mi propia historia, porque escuchar las historias de otras mujeres nos puede hacer sentir identificadas. Y una vez me sentí identificada con otras mujeres, creo que tomé una frase que hasta el día de hoy es la que más me ayuda y es: no estoy haciendo esto sola. Ninguna está haciendo esto sola. Todas tenemos cosas, todas tenemos problemas y nuestros problemas incluso se parecen. Y cuando nos damos cuenta que no estamos solas es cuando realmente podemos empezar a sanar, porque nos damos cuenta que ya no es un camino que tengamos que hacer en dureza, en soledad, en pelea, sino que podemos hacerlo acompañadas en sororidad. Ya no tenemos que hacer esto solas. Los círculos de mujeres me abrieron los ojos a muchas cosas, sobre todo a mi ciclo menstrual. Entendí cómo funcionaba mi ciclo menstrual. Créanme que en la carrera de medicina no le enseñan a uno cómo funciona el ciclo menstrual realmente. Empecé a entender que mi ciclo tenía que ver con las fases de la luna, empecé a entender qué era lo que pasaba emocionalmente dentro de mí. Para mí eso fue revelador. Entonces, entender que mi cuerpo funcionaba de una manera, que mis hormonas funcionaban de una manera, entender por qué mis hormonas estaban un poco locas y por qué cuando se altera una se alteran todas las hormonas. Una vez entendí eso, fui más allá, empecé a ir a más círculos, tiendas rojas, que son también círculos de mujeres con temáticas diferentes. Escuché de la copa menstrual, empecé a conectarme de una manera diferente con ser mujer, con la sangre menstrual, con el hecho de tener fases, de tener ciclos. Entonces, cuando las personas me pregunten ahora ¿cómo te sanaste el ovario poliquístico? Pues ya no tengo que contarles toda esta historia, sino que les voy a decir, vayan al segundo capítulo de mi podcast porque ahí les cuento todas las cosas que hice. No fue una sola cosa, no fueron 2, fueron muchas que me ayudaron a entender cómo funciona mi cuerpo y cómo a través de mi mente y de las acciones que hago puedo empezar a sanar. Entonces, ese fue el segundo capítulo y en el siguiente les voy a contar un poquito más de cómo enfoqué la medicina hacia las mujeres. Primero, porque siento que muchas de las personas a las que vamos a consultar nos pasa esto que les conté con las 2 personas que yo consulté. La manera como nos cuentan el diagnóstico es una manera muy dolorosa. No nos explican qué es lo que tenemos. Yo vine a entender lo que era el ovario poliquístico hasta cuando empecé a ir a los círculos de mujeres y empecé a entender qué pasaba con mi ciclo. Y además de que no nos explican, no tienen nada de empatía. Entonces, en el tercer capítulo les voy a contar todo lo que hice para formarme para ayudar a las personas. Recuerden lo que les dije también en estos capítulos. Primero por mí y para mí. Y aún así, todo lo que yo sigo haciendo hasta el día de hoy es para sanarme primero a mí. Cada vez que voy a hacer un proceso, cada vez que voy a grabar un video, cada vez que voy a hacer un evento, cada vez que atiendo una consulta,
tengo presente que esto es primero para mí y por mí, y que en cuanto yo me sienta bien y tranquila con eso que estoy haciendo, puedo ayudar de una mejor manera a la persona que tengo al frente o a las personas que me están escuchando. Entonces, si se llevan algo de este podcast, que sea eso. Primero por ustedes, para ustedes, y ahí sí, cuando su luz se empiece a encender y se empiece a hacer más grande, puedan iluminar a más personas. Nos vemos entonces en el tercer capítulo. Gracias por ver, gracias por escuchar. Chao.